tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar sobre los sistemas de juego en el fútbol juvenil, ¿sí? Bien, la implantación de un sistema de juego concierne la repartición general de las tareas de los jugadores en el terreno de juego. Cada jugador debe tener entonces, ¿no es cierto?, una tarea, una función que cumplir dentro del campo de juego. Por lo tanto, esta implantación del sistema de juego tiene que darle a cada jugador la tarea a realizar para que el juego en conjunto pueda funcionar. Por ende, dice, se habla, por lo tanto, de la organización básica, una especie de esqueleto del equipo que constituye los movimientos y desplazamientos de los jugadores y permite expresarse al equipo colectivamente como un esqueleto, ¿no es cierto? Es cómo se conforma nuestro equipo, cuál es la raíz principal de nuestro esquema de juego. Entonces, este esqueleto le va a dar a cada jugador la función que va a cumplir. Es lo que denominamos maniobras o acciones de juego. Sin embargo, a fin de moverse, dicho esqueleto requiere un sistema muscular para el movimiento y desplazamiento de los jugadores, ¿no es cierto? Estamos relacionándolo con el tema anatómico, ¿no es cierto? Entonces, para que cada esqueleto pueda moverse, necesita este sistema muscular. Y para que nuestro esqueleto en el fútbol pueda moverse, necesitamos este desplazamiento de los jugadores así como el sistema nervioso que imparta las órdenes, que en este caso sería la inteligencia de desplazamiento y el sentido táctico de los jugadores. Para entender bien esta relación, entonces tenemos, si relacionamos a un esqueleto con un sistema muscular y un sistema nervioso manda la información al músculo para que mueva y se mueve el esqueleto, ¿no es cierto? En este caso, relacionándolo con nuestro sistema táctico en el fútbol, es así. Nuestro sistema de juego viene de una inteligencia de desplazamiento técnico táctica que deben tener los jugadores. Lanzamos el impulso, que será el movimiento de cada uno de los jugadores, que debe ser ordenado, armónico, de acuerdo a las instrucciones del entrenador, y así nuestro esqueleto, nuestro equipo se va a mover de la forma que nosotros queremos que se mueva. Bien, la flexibilidad del sistema de juego. El planteamiento básico cambia en un partido según las situaciones de juego ofensivas o defensivas. Por lo tanto, un equipo que plantea un sistema básico de 4-3-3, como habíamos conversado anteriormente en las conferencias pasadas, que para empezar con una explicación a los chicos sobre un sistema de juego, es preferible o es bueno, aconsejable utilizar en un principio el sistema 4-3-3, ¿sí? Después pasará a un 4-4-2, a un 4-5-1 en una situación defensiva o a un 4-2-4 o 3-4-3, incluso 3-3-4 en una situación ofensiva. Todo depende de lo que necesita el entrenador, lo que tiene el entrenador en sus jugadores, lo que quiere de sus jugadores y la situación del partido, ¿no es cierto? Para ello, ellos tienen que ir probando cada una de estos sistemas de juego para ir conociendo cómo se trabaja en una línea de tres, cómo se trabaja en una línea de cuatro, con tres volantes, con cuatro volantes, con cinco en el medio campo. Todo esto ellos van a ir conociendo. Y uno como entrenador tiene que ser muy creativo, muy hábil para enseñar esto. Entonces, para empezar, un 4-3-3 está bien para explicar. Después iremos conociendo los siguientes sistemas para que los chicos puedan entender bien. Un 4-4-2 básico. Sabemos que el 4-4-2 es el sistema más utilizado a nivel mundial, que por muchos años fue implantado como el mejor sistema. Ahora, hoy en día, ya está quedando un poco de lado el 4-4-2 porque los entrenadores están utilizando muchos otros sistemas, pero sigue siendo un sistema muy bueno para trabajar, ¿sí? El 4-4-2 básico se convertirá en un 4-5-1 en situaciones ofensivas y en un 4-3-3, incluso 4-2-4 en situaciones ofensivas. Por lo tanto, son las maniobras defensivas u ofensivas las que marcan la diferencia entre los equipos. ¿Sí? Cuando mi equipo es ofensivo, cómo presento a mi equipo y cuando mi equipo es defensivo, de la misma forma, cómo nos vamos a presentar.
estos dos tipos de maniobras se hallan directamente interrelacionados y por lo consiguiente se deberá asociar permanentemente la defensa con el ataque. Siempre, como hemos dicho, no se separan la defensa del ataque. No quiere decir que ustedes se dedican a defender, nosotros nos dedicamos a atacar y así va. No, señor. Antiguamente tal vez podría haberse visto de esa forma, aunque nunca debió haber sido así. ¿Ya? Siempre la defensa y el ataque deben estar relacionados juntos, porque es más fácil la transición defensa-ataque o ataque-defensa si el equipo funciona como un todo. De hecho, la posición del equipo en bloque en situaciones defensivas determinará generalmente el siguiente tipo de ataque. ¿Sí? El 4-3-3 se considerará prioritario en la etapa de formación preliminar. ¿Sí? Atención, justo lo que hemos estado mencionando. Etapa de formación preliminar, recalco, entre los 12 y los 13 años, por cuanto no solo permite realizar un gran número de combinaciones colectivas y una ocupación racional del terreno, sino que incluso prepara mejor al joven jugador a pasar sin dificultad alguna entre otros sistemas más sofisticados, ¿ya? Los chicos entenderán bien el 4-3-3 y para ellos será más fácil ir pasando a un 4-4-2, a un 4-2-3-1, según lo que el entrenador quiera de sus jugadores. ¿Ya? Pero empiezo por explicar un 4-3-3. Cuando ya conocen bien lo que están trabajando, podemos ir variando de sistema. En la etapa de la formación propiamente dicha, que ya es después de la formación preliminar, los chicos de entre 15 a 17, se insistirá en la flexibilidad táctica de un partido a otro e incluso en el mismo encuentro y en la práctica de diferentes sistemas a fin de preparar al joven jugador para abordar las exigencias de alto nivel. Si bien es cierto, ellos ya pasaron esta etapa en la que estaban conociendo los sistemas, ellos ahora deben tener esta flexibilidad táctica. Durante un partido incluso podemos variar esto. Ya puedo yo plantear un 4-4-2 de entrada y conforme la situación del partido, yo puedo decir, no, sabes que el rival me está dando espacio, pongamos un volante más, necesito atacar, pongamos un delantero más, saquemos un defensa o pongamos un defensa más si estoy ganando. Durante el partido puedo ir variando de sistema. Por eso los chicos necesitan tener esta flexibilidad táctica, saber trabajar sobre la marcha con varios sistemas. ¿Ya? Y aquí tenemos a un entrenador fantástico como el Patón Bausa. ¿Sí? Ahora, el 4-3-3. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en el 4-3-3. En el periodo de la formación preliminar, resulta por lo tanto preferible comenzar a utilizar el sistema 4-3-3 flexible a título de organización básica. Ya vamos a explicar el 4-3-3 para los chicos, para que lo entiendan, para que lo asimilen y de esa forma ya sepamos cómo actuar por cuanto tal sistema permite una ocupación racional y un equilibrio permanente del equipo, además de ofrecer en el plan ofensivo un gran número de opciones de triangulación. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es bueno empezar con el 4-3-3? Porque los chicos vienen de una transición, recuerden, ellos vienen de jugar en infantil, en formación inicial, vienen de jugar el 7 contra 7, después pasamos al 9 contra 9. Entonces, para ellos, imagínate, de entender el fútbol de una forma en micro, pasan a entenderlo en una forma macro. Entonces, ¿cómo voy a explicar? De esta forma. Les explico cómo funcionan mis cuatro defensores, cómo funcionan mis tres centrocampistas con el centrocampista de recuperación o el 5 con dos jugadores más ahí y adelante tres en ataque para que puedan comprender. Y después, por eso dice 4-3-3 flexible como una organización básica. Luego, con este equilibrio nos permitirá variar. Su implementación mediante el movimiento de los jugadores, la participación de los defensores en fases ofensivas y el repliegue de los atacantes en fases defensivas facilitará el aprendizaje táctico de los jugadores. ¿Sí? Cuando hablo del repliegue es cuando terminamos el ataque, por eso necesitábamos que la defensa y el ataque funcionen juntos de manera armónica. Terminé el ataque, no terminó en gol, inmediatamente es un repliegue. O perdí la pelota,
un repliegue a mi posición y así voy de fase ofensiva a fase defensiva continuamente. Por lo tanto, los jugadores irán dominando gradualmente el juego con tres líneas de formación y aprenderán a accionar y relacionar de acuerdo a las circunstancias, siendo el objetivo con un equilibrio adecuado entre los movimientos defensivos y ofensivos, así como la adquisición de cierta forma de cultura táctica. ¿Ya? Entonces, como dice, buscamos el equilibrio adecuado entre el movimiento defensivo y ofensivo, ofensivo y defensivo, y así vamos a ir en transición continua. El 4-3-3, cuatro defensores, tres centrocampistas, tres atacantes, dispone una defensa que se despliega frecuentemente en línea, al igual que en el 4-4-2, aunque la línea media modifique su función. Cuando yo juego con cuatro en defensa, ¿qué es lo que voy a buscar? Que mis laterales, mis jugadores que se encuentran en los costados, lleguen constantemente hacia la zona media o la zona alta y luego regresen, ¿ya? Pongo cuatro para que dos mantengan la posición y los dos abiertos suelan subir. Entonces, durante situaciones de partido, podrán convertirse en cinco centrocampistas. Si mis laterales se lanzan al ataque, con los tres que tenía ya estoy con cinco en el medio campo y tres adelante. Y de la misma forma, retroceso y defiendo con los cuatro. Frecuentemente se trata de una función más defensiva, debiéndose lanzar el balón rápidamente al ataque compuesto por un centrodelantero y dos punteros. Estos dos punteros son los extremos, ¿no es cierto? Tengo un 9 que es el centro delantero y dos extremos que acompañarán en el ataque. El perfil de los jugadores que componen el mencionado sistema será el siguiente: una defensa tradicional, ¿cierto? Defensa tradicional con cuatro, con preferencia por zagueros laterales ofensivos, tres centrocampistas, dos mediocampistas organizadores y un volante de recuperación, el recuperador de pelota, comúnmente conocido como el 5, que se desenvuelven como un 4-4-2 romboidal. ¿Sí? Acuérdense de la figura romboidal. Entonces, con elevado volumen de juego para equilibrar la ausencia del cuarto elemento, dos punteros o aleros veloces y hábiles rematadores, así como un atacante central, preferentemente atlético y dotado de un buen juego aéreo. ¿Sí? Ahora, cabe señalar que el 4-1-4-1 privilegiado por algunos entrenadores no es otra cosa que una versión defensiva del 4-3-3. A veces vemos ¿cómo se podría decir? Deformación del 4-3-3 cuando nos plantean un 4-1-4-1. Entonces decimos, ¿qué estamos viendo aquí? Es el 4-3-3 de una forma más defensiva, con mis cuatro defensores y se ubica un volante recuperador delante de estos cuatro defensores, que vendría a ser un quinto zaguero en zona defensiva. Pongo en la tercera línea cuatro mediocampistas y un centro delantero, que después se convertiría en tres cuando los punteros o volantes abiertos den llegada al equipo por las bandas. Un 4-1-4-1 cuenta siempre con un volante de recuperación, como decíamos, el 5, y dos mediocampistas organizadores, dos jugadores que sepan manejar bien la pelota, así como dos aleros que son, en realidad, dos volantes de corte ofensivo que desempeñan una función defensiva más importante. Entonces, estos dos portadores de pelota siempre se posicionarán por delante del 5, haciendo ahí una triangulación de volantes centrales, ¿sí? Que en forma defensiva me dará mayor contención y en forma ofensiva mayor creación de juego. ¿De acuerdo? La generalización de la defensa de cuatro hombres y en zona. Hoy día, un número creciente de equipos se apoya en una defensa zonal basada en una línea de cuatro defensores que se cubren mutuamente y se desplazan según la posición del balón. ¿Sí? Hoy en el fútbol actual se trabaja mucho el accionar por zona. Cada uno va a trabajar en su zona y tiene que ser responsable de lo que ocurra dentro de ella. Por lo tanto, predenomina la cultura del juego zonal y es únicamente en la organización del mediocampo que se diferencian los equipos. Ahora, en el mediocampo de geometría variable, cuando utilizo triangulaciones, cuando utilizo las figuras romboidales dentro del campo,
A diferencia de la organización básica del mediocampo y la repartición de tareas, se constata en el hecho de que puede haber tres o cuatro o cinco jugadores que ocupen la línea media. Como decíamos, cuando sumamos gente al mediocampo, sumo hasta cinco jugadores, lo cual acarrea una consecuencia lógica. El número de jugadores involucrados en las tareas de mediocampo depende del número de jugadores dedicados al ataque. Es decir, cuántos jugadores de este mediocampo se dedican a función ofensiva y cuántos en repliegue en función defensiva. Estoy poblando jugadores del mediocampo. Por lo tanto, ¿qué busco? Contención del balón, recuperación del balón en zona media o busco mayor población de gente en función de ataque. Aquí vemos en esta gráfica lo que es una posición del 4-3-3 en ocupación racional del terreno de juego. ¿Por qué insistimos en que este tipo de formación es preferible para que los chicos puedan entender el fútbol 11? Es por la ocupación racional del terreno de juego, que significa que ocupo la mayor cantidad de espacios y doy mayor cantidad de facilidades a cada uno de los jugadores. Utilizo una línea de cuatro defensores, como hemos dicho, dos zagueros centrales parados de esta forma, de preferencia en un zurdo y un derecho. Ahora, dos laterales bien abiertos que me van a dar salida por las bandas. Tienen que ser jugadores rápidos y con buena figura atlética que puedan ir y volver. Dos volantes de contención o volantes 5 recuperadores de pelota que se paren en la mitad y frente a ellos, sin romper la línea, un creativo. ¿Ya? Aquí tengo tres jugadores en esta triangulación que me van a dar la generación de juego. ¿Sí? Y en el frente de ataque, dos punteros veloces y un centro delantero. Entonces, de esta forma podemos ver cómo ocupamos racionalmente todas las zonas de juego. ¿Sí? Ahora, el 4-3-3 nos brinda numerosas triangulaciones. Al ubicarse todos estos jugadores en forma ordenada, como podemos ver, en las zonas centrales donde se va a gestar el fútbol. Aquí es donde se presentará la mayor triangulación, pero mi volante central izquierdo puede triangular con el extremo, el lateral, y de esa forma los tres volantes o igual en la derecha. El volante central se juntará con el lateral y el extremo, triangularán el extremo, el creativo y el centro delantero. Y de la misma forma acá, faltó esta flechita, nos brindan numerosas triangulaciones dentro del campo y la mayor población en zona media para lograr la recuperación y un buen armado del equipo. Ahora, el 4-3-3 cuando busca una maniobra defensiva y traslada la formación del 4-3-3 a un 4-5-1. Con mis cuatro defensores. ¿Y por qué después en fase defensiva vamos a tener cinco? Porque los dos extremos que se encontraban acá en la parte superior van a bajar a función defensiva y sumaremos población en el medio campo. Ahora ya no tengo tres, ahora tengo cinco. Por eso mis extremos tienen que saber también jugar en esta posición de ir y volver, ir y volver. ¿De acuerdo? Ahora ya tengo cinco en zona media, lo que facilitará la recuperación de pelota acá. No esperar que el balón llegue a esta zona para buscar la recuperación, sino aquí, en el eje central. El 4-3-3 en maniobra defensiva, como dijimos, ahora podrá trasladar al 5-4-1, ¿ya? Lo que hablábamos anteriormente. Cuando mi volante central regresa y formo una línea de 5, ¿sí? Ahora es una línea de tres centrales y mis dos laterales. El 4-4-2 clásico, en cuatro defensores, cuatro centrocampistas y dos atacantes, es uno de los esquemas tradicionales en el fútbol contemporáneo. Como decía, es lo más utilizado. Existen dos formas, el 4-4-2 clásico
o plano, como en la figura que vemos acá, o el 4-4-2 romboidal, como en la figura que tenemos en el lado derecho. En la defensa y en el toque, estos dos planteos son idénticos. Dos zagueros centrales, dos zagueros laterales y dos atacantes. ¿Cuál es la diferencia? El 4-4-2 clásico lo que busca es la amplitud del campo, porque tenemos más población por las bandas con mi lateral y mi volante, y en el caso del 4-4-2 romboidal, lo que busca es dar mayor triangulación y tenencia de pelota en zona media. Aquí es más vertical. Busca más despliegues, desdoblamientos de mis laterales. Acá buscamos más amplitud de campo. En el 4-4-2 clásico, la línea media está compuesta por dos centrocampistas defensivos, como vemos aquí, 4-4-2 clásico, dos centrocampistas defensivos, generalmente un mediocampista organizador y un volante de recuperación. Normalmente se trabaja así el 4-4-2. Un volante mixto y un neto de recuperación. Y por dos volantes ofensivos laterales, uno a la izquierda, otro a la derecha, encargados de armar el juego y de combinar con los demás jugadores ofensivos, tanto por las bandas como por el centro. Los dos centrocampistas laterales pueden convertirse incluso en punteros o aleros, es decir, que se sueltan más hacia el ataque, aunque deben respetar ciertas consignas defensivas. Como decíamos, no quedarse en el ataque, sino ir variando en la función defensa-ataque. En el 4-4-2 romboidal, como veíamos que se forma un rombo en el centro del campo, se modificará a un 4-3-1-2 o un 4-1-3-2 según el perfil de los jugadores utilizados. Se jugará ya sea con un centrocampista ofensivo flanqueado por dos mediocampistas organizadores, dos creativos y un volante central defensivo. ¿Sí? Tengo un central defensivo, dos organizadores y un media punta. O con tres centrocampistas defensivos y un volante ofensivo central, que sería el armador de juego, como decimos, el creativo, el 10. Si bien dicho, en vocablo indica una función y no un posicionamiento en el terreno de juego. ¿Quién será el metrónomo de su equipo? Deberá mostrarse particularmente decisivo en los pases a los dos atacantes a fin de llenar la ausencia de auténticos centrocampistas desbordantes. Ahora, el 4-2-3-1 y su evolución. Como decía en otras conferencias, en mi caso, mi apreciación personal, me agrada más el 4-2-3-1. A otros no les agradará. Esto también depende de qué jugadores yo tengo a disposición. Yo, si tengo jugadores más en función de ataque, no puedo tener menos atacantes en mi formación, ¿sí? Todo depende de cómo yo quiero plantear mi equipo, qué cualidades tiene mi equipo y, por ejemplo, yo con mis chicos sub-16 trabajo el 4-2-3-1. Bien, cuatro defensores, cinco centrocampistas y un atacante. Es un sistema que tiene por objetivo, al igual que el 4-3-3, abrumar al adversario en la media cancha mediante la utilización de dos volantes defensivos, generalmente un mediocampista organizador de corte ofensivo y un volante de recuperación, quien por su actividad recupera numerosos balones. ¿Sí? En la gráfica, el eje central se dividiría en dos. Dos recuperadores, tres ofensivos. Pero en la práctica estaría con cinco centrocampistas. La línea media equivale a un 4-4-2 cuadrangular en la cual se integra a un volante ofensivo central responsable de dirigir el juego que dispone de la visión de juego y las tácticas necesarias para crear. ¿Sí? Él es el creativo por sí mismo situaciones favorables de gol, el habilitador o el jugador que se encarga de gestar el fútbol. Es un sistema que pone a prueba las cualidades del orquestador de juego, este jugador creativo, a pesar de que en ataque se desempeña un solo artillero, es decir, un solo delantero. No juego con doble de 9, sino con un solo 9, pero apoyado por tres centrocampistas ofensivos. En tal sistema, el volante ofensivo central tiene un enorme radio de acción vertical, ¿sí? Tiene bastante opción para el juego vertical.
Es también una de las modalidades de juego más usadas por los entrenadores. Como decía, nos brinda muchas posibilidades para el juego ofensivo. El 3-5-2 y su evolución. El 3-5-2 puede fácilmente convertirse en un 5-3-2 de corte defensivo en el que los carrileros se posicionarán a la altura de tres centrocampistas. En ocasiones, la opinión de la gente nos dice que jugar con línea de tres es un sistema más ofensivo que defensivo. Yo diría no. Jugar con línea de tres es un sistema más defensivo que ofensivo, porque juego con tres zagueros centrales, ¿sí? Un líbero y dos stoppers, ¿ya? Y estos cinco mediocampistas, de los cuales dos en repliegue, serán mis laterales. Por eso pasaré en corte defensivo a cinco defensas. Y en ofensiva poblaré más el mediocampo. Entonces, yo puedo decir que es más defensivo que ofensivo, pero va variando de acuerdo a las circunstancias de juego. Dicha formación es muy similar al 3-5-2, pero utiliza los laterales en posición más defensiva, al contrario del 3-5-2. La formación 5-3-2 la emplean generalmente los equipos inferiores a sus adversarios o extremadamente prudentes. Cuando un equipo va a jugar de visita y le toca jugar contra el actual campeón y nosotros nos sentimos en inferioridad de ese equipo, yo planteo un 5-3-2, trato de guardarme, tirarme atrás, o quizás en una llave de ida y vuelta, yo gané la ida y en la vuelta tal vez quiero ser más cauto, más prudente, me guardo un poquito más. Entonces pongo la línea de 5, pero variando de esta forma, de 3-5. Vemos aquí a un maravilloso entrenador que trabajaba la línea de tres, como es Jorge Fossati, y lo trabajaba muy bien. Y en nuestro país implantó la idea de la línea de tres que no era del gusto de los entrenadores. El 3-5-2 ofrece varias opciones a la línea media, la versión ofensiva, con dos volantes defensivos que se desempeñan delante de la saga y un trío ofensivo que apoya a los dos atacantes, y la versión defensiva constituida por una línea de cuatro volantes de recuperación, recuperadores de pelota. ¿De acuerdo? Estos volantes de recuperación, esa es su función principal, recuperar la pelota y hacer un pase efectivo. Delante de la defensa y un solo orquestador central que será detrás de los dos atacantes, un media punta y dos centrodelanteros. Dichas formaciones se utilizan particularmente por equipos sudamericanos. Ese es un corte más sudamericano. El 3-5-2 es ligeramente más ofensivo que el 5-3-2. En lugar de reforzar la defensa con jugadores que apoyan a la línea media, se intenta crear superioridad numérica en la mitad del terreno con dos jugadores de corte más ofensivo. Como decía, al pasar a los cinco mediocampistas, estoy poblando la zona media para recuperar el balón. Vemos aquí las gráficas. Entonces, del 3-5-2 al 3-3-2-2, con tres volantes recuperadores, dos apoyos ofensivos, función táctica esencial de volantes defensivos. Tengo aquí tres zagueros, tres en medio campo, dos en creación y dos delanteros. 3-3-2-2, como decía, paso del 3-5-2 al 3-3-2-2. Ahora, el 3-5-2 al 3-4-1-2. Con cuatro volantes recuperadores y un medio centro ofensivo, el papel táctico esencial de los zagueros y volantes. Aquí empezamos con el 3-5-2 y paso al 3-4-1-2. De los tres zagueros, mis tres mediocampistas, mira acá cómo nos marca la línea, ida y vuelta, el creativo parado detrás de los dos centrodelanteros, casi idéntica al 5-4-1 en la ubicación de los jugadores, pero más ofensiva en su accionar. ¿Por qué? Porque el jugador creativo se va a parar detrás de ellos dando un mayor espectro. La formación del 3-4-3 se compone de una línea de tres defensores centrales, una línea media de dos volantes recuperadores y organizadores, dos zagueros laterales capaces de desdoblarse, lanzar en profundidad a los aleros que complementan al centro delantero.
Si bien puede ofrecer una gran versatilidad y permitir una superioridad numérica durante las fases de posesión del balón, dicha táctica apuesta mayormente por los contraataques e incursiones por los flancos, ¿sí? Busca más el juego de amplitud y explotar las bandas. La línea media puede definirse a partir de una forma romboidal. Por eso es que hablábamos bastante de la geometría en el sistema de juego en el fútbol, ¿no es cierto? Porque puedo yo triangular, puedo utilizar la forma romboidal en el centro, puedo utilizar una forma de cuadrante o una forma lineal. Todo esto depende de lo que necesita el entrenador. Los zagueros ofensivos habilitan a los aleros en profundidad o desbordan cuando los aleros se hallan en el extremo de la cancha, de la cancha, perdón, de pie a su pie débil. Un zurdo que juegue por el puntero derecho. Acá vemos en la gráfica el 3-4-3 con 4 recuperadores y 3 atacantes en función táctica esencial de los centrocampistas defensivos. Estos 4 recuperadores tendrán esa función. Y el 3-4-3 con 4 centrocampistas en función romboidal. Es una función romboidal abierta, pero que facilita la tenencia de balón en zona media. Y vemos también al profesor Ancelotti que ha manejado de forma perfecta sus equipos. Mil gracias por su atención, estimados amigos. Esperamos que estas conferencias hayan servido de mucho. Nos veremos en las siguientes. Un abrazo.